Passaremos agora para a segunda sessão de bloco 2. Queremos evitar o senhor Erasmo Munhoz, diretor-geral de Cadastro de Propriedade de Panamá, para fazer a moderação. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el bloque 2 de esta sesión y más bien entrar en el periodo de conversación con los expositores que esta tarde nos han ilustrado mucho con respecto a la realidad de cada país. Con atención observábamos, y obviamente para darle un orden lógico a las cosas, como primer punto, y aquí a mi izquierda, me gustaría saber, don Fabriz, ¿te puedo llamar don? Sí, yo soy el más niño creo aquí, pero bueno. Joven Fabriz. Joven Fabriz. Cuando ustedes llevaron a cabo este proceso con las áreas colectivas, las tierras indígenas, ¿cuáles fueron los principales retos u obstáculos que presentó tanto el Estado y, en definitiva, también los retos culturales a los que se enfrentaron? Bueno, hay que reconocer que los retos y los desafíos son bastante diferentes de un país a otro. En general, digamos, un primer reto que encontramos es la poca definición en el terreno de los territorios. Es decir, incluso en México, que era el país, digamos, más avanzado, que tenía más historia en la parte de reconocimiento de derechos indígenas y de tierras colectivas, pues a la hora de que entra la tecnología nos damos cuenta que muchos territorios estaban mal definidos, que de repente un territorio entraban en otros. Entonces, y eso, digamos, en los países que han tenido más historia. Y ya cuando hablamos de país como Guatemala, y yo me imagino que vamos a encontrar situaciones similares también en Colombia, es como complicado empezar en una negociación cuando no sabemos exactamente cuál es el territorio en cuestión. También hay, digamos, otro desafío, son los territorios que son reclamados pero que no han sido reconocidos por diversas razones. Hay disputas, por ejemplo, de los municipios, que dice que, bueno, esa comunidad indígena dice que ese es un territorio suyo, pero en realidad el municipio dice no, esa comunidad está registrado a nombre del tierra municipales, y entonces también encontramos ahí situaciones jurídicas complicadas. Y finalmente otro desafío, están los desafíos, digamos, de dónde están los territorios, de a quién pertenece jurídicamente, y después está el desafío de lo que llamaría yo la gobernanza local. Es decir, en algunas ocasiones, Guatemala es el país que menciona mucho porque ahí se dan todo tipo de problemas. Yo creo que los compañeros de Guatemala no me van a contradecir. Entonces, encontramos casos donde la gente no está seguro si quieren ser tierras comunales o tierras indígenas o si no quieren ser. Es decir, encontramos lugares donde gentes compraron propiedad en terrenos que son comunales o que lo verán y que dicen, no, yo compré una propiedad, esa propiedad es mía, yo no quiero ser comunal. Entonces, digamos, este tipo de situaciones son a los que uno, digamos, se enfrenta con ese tipo de programas, ¿no? No sé si respondí. No, en realidad la respuesta creo que es una respuesta que se copia a nivel latinoamericano. Nosotros en el caso de Panamá nos encontramos a veces con los terrenos colectivos que, si bien es cierto, están divididos en comarcas, existe estos derechos históricos de lo que nosotros llamamos colonos, que en su momento se encuentran dentro de las áreas colectivas, y también existe este contradictorio de quién tenía la ocupación anterior a la tierra, y bueno, nacen los conflictos como en todas partes. Pero tal vez en unos países se gestionan de una manera muy distinta a la de otros y da resultados distintos. Siguiendo también con la pregunta 2, que esta vez va dirigida a don Daniel Ramos, de aquí del Uruguay. Usted hablaba sobre la actualización, y nosotros estamos casualmente en Panamá en un proceso muy interesante de actualización catastral. ¿Y cuál ha sido la incidencia en materia impositiva, en materia de recaudación? Y obviamente, uno, la incidencia económica, y dos, la incidencia de cómo lo tomó la población o cómo ha repercutido de una u otra manera, sociológicamente hablando, si se pudiera determinar, entendiendo que no somos sociólogos, ni mucho menos que es un ámbito, un foro sociopolítico. Bueno,
Sí, el dato catastral, digo, la evaluación catastral que se realiza es una base de imposición que sirve para el pago de un impuesto fundamental que controlamos en el registro de la propiedad inmobiliaria, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Siempre se hizo en base a una evaluación fiscal que trata de aproximarse al valor real, pero siempre hay alguna diferencia. Pero es un impacto que a causa que, en función del avance de la actualización catastral, que sumado, digo, que lo facilita el hecho de presentar declaraciones juradas de caracterización urbana cada vez que hay una modificación catastral, se actualizan los valores, y eso determina que se pague, es un 4% del valor real catastral actualizado, ¿no? Esa paramétrica se ajusta por el IPC en función de cada mes, pero bueno, se ve como un impuesto que hay que pagar, que lo paga el vendedor y el comprador, y apunta a reflejar el valor económico del bien, y que se da en cada operación traslativa de dominio. Okay. Con respecto a los notarios, me resulta interesante lo que usted explicaba con respecto a la presentación telemática. Nosotros en el Registro Público Panameño ya estamos en un proceso un poco parecido. ¿Y cuál ha sido esa ruptura de paradigma o ese nuevo cambio? ¿Cómo lo tomaron, en especial los bufetes de abogados, los bancos, etcétera? ¿Y cómo ha ayudado a la incidencia de evitar en este caso la criminalidad o de colaborar en este caso para evitar los delitos en materia notarial, en materia registral? Fíjense que en realidad nosotros lo que hicimos fue que trabajamos paralelamente lo físico y lo telemático. Es decir, nunca dejamos de trabajar lo físico y fuimos incorporando lo telemático, y poco a poco se fue emparejando. Hoy usted en estas, yo diría, casi 20 entidades del país, puede optar por lo físico o por lo telemático. Por supuesto, lo telemático, además de que ser mucho más ágil, tiene mucho más puntualidad y es mucho más seguro. ¿Cómo se tomó? La verdad es que es difícil decirlo, pero en México no hay un sindicato de propietarios de inmuebles, de manera que no genera un problema de tipo social. Nosotros éramos como notarios y por eso decía yo que nosotros como notarios tenemos una gran responsabilidad de inscribir el documento. Es decir, ni siquiera el propietario va al registro, más ni conoce las oficinas del registro público. La verdad es que esto ha incrementado mucho incluso el tráfico inmobiliario, porque también hay que decirlo, uno de los temas era justamente esta parte económica, cómo se impacta. Entre más regularizado esté un inmueble, mucho más tráfico inmobiliario hay. Entonces, sí impacta muy sustantivamente la cuestión telemática en contra de lo físico. Las dos son igual de seguras y las dos son igual de válidas, pero uno como notario no tienes con quién pelearte, no te peleas con la computadora, entonces eso nos ayuda mucho. En definitiva, la tecnología coadyuva muchísimo, en este caso a los trámites notariales y en especial a los trámites registrales, en especial en búsqueda de la seguridad jurídica. Y bueno, como colofón de todo, sí me gustaría saber en la realidad brasileña cómo ha impactado la mayoría de los casos que usted ha podido hoy escuchar con respecto a esta situación entre el registro público y los catastros a nivel de su país o a nivel de su región. Sí, Brasil está a passos largos para uma união de cadastros, tanto cadastro fundiário, cadastro tributário, ambiental. Isto, sem dúvida, garantiza uma segurança jurídica maior. Nós temos também desenvolvido normas e tecnologias para que se amplie as ações de georreferenciamento em todo o território nacional. E também estamos com uma meta governamental que de entrega de títulos para que se todas as comunidades, todos os assentados possam ter essa segurança. Então,
Então, nós temos trabalhado para que possamos unificar este cadastro que julgamos muito importante que tenhas o literal com o cadastro tributário, que julgamos que tendo este avanço, conseguiremos entregar mais títulos e, sem dúvida nenhuma, garantizar esta segurança tão almejada. Bueno, creo que, en definitiva, si tuviéramos que dar una conclusión con respecto a las ponencias que se han dado y en especial al periodo de preguntas y respuestas que hemos tenido en este conversatorio, la tecnología de la mano con respecto a la voluntad en este caso de las autoridades por cada país que nos corresponde llevar a cabo nuestro trabajo utilizando la tecnología siempre al servicio de la población, en definitiva ayuda al progreso y al desarrollo, en especial al desarrollo económico de nuestros estados y al mismo tiempo un cambio social. Siempre que las personas puedan tener tenencia de la tierra, siempre que puedan tener esa seguridad jurídica, en definitiva vamos a tener una evolución económica. Y si bien es cierto, no soy un ponente, más bien un moderador, nosotros lo vemos a través de una realidad sencilla. En Panamá, en esta administración se han entregado más de 30.000 títulos de propiedad históricos. Y esto ha llevado a un cambio social porque inmediatamente yo le comento a Carlos y le digo, de los 30.000 títulos que hemos entregado, por lo menos 28.000 ya tienen una hipoteca para un niño que va a estudiar a la universidad o para alguien que va a mejorar su finca o para algún desarrollo que va a hacer. Entonces, nuestro rol es sumamente importante y siempre que exista la voluntad de aplicar y de poner nuestros mejores provechos en pro de la población y hacer las cosas que en definitiva mejoren ese estatus, vamos a tener un desarrollo social mucho más amplio y que va a servir como un motor no solamente económico, sino social de desarrollo y va a sacar a nuestros países de ese espectro de pobreza que en su mayoría hemos tenido y va a ayudar, en el caso Dominicana, en el caso Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que históricamente hemos tenido solamente la tenencia de la tierra y no el registro de la tierra. Este registro de la tierra, como se está llevando a cabo en Dominicana, también ayuda muchísimo. Y bueno, agradecido a los panelistas, agradecido a Mike por darnos la oportunidad y que tengan buenas tardes.